Yo quiero a Ana, pero me gusta Ana. ¿Cómo es posible que el verbo quiero está en primera persona y el verbo gusta está en tercera persona? Si estás aprendiendo español y te has encontrado con el verbo gustar, seguramente te diste cuenta que este verbo es algo especial y para algunos estudiantes de español algo difícil de aprender. En mi experiencia, a la mayoría de mis alumnos de español le cuesta entender este verbo. A algunos menos y a algunos más, pero en realidad a todos les cuesta. El objetivo de este video es explicarles cómo funciona este verbo y explicarlo de la forma más sencilla posible, de la misma forma en la que se lo explico a mis estudiantes. Entonces, volvamos a la primera oración que dije al inicio. Yo quiero a Ana. En esta oración tenemos el verbo querer conjugado en tiempo presente. El verbo querer se conjuga quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren. Yo es el sujeto en esta oración y el verbo querer está en primera persona. ¿Qué significa la palabra sujeto gramatical? El sujeto gramatical en una oración indica quién o qué realiza la acción. Ejemplos. En la oración yo cocino la cena, el sujeto soy yo. O en la oración Juan trabaja en una empresa, el sujeto es Juan. En cada oración tenemos uno o más verbos. En el español, el verbo debe concordar con el sujeto en su persona y número gramatical. Ejemplos. Yo viajo. En esta oración, yo es el sujeto y viajo es el verbo en primera persona. Tú cocinas. En esta oración, tú es el sujeto y el verbo cocinas concuerda con el sujeto. Está en segunda persona del singular. Juan trabaja mucho. Juan es el sujeto y el verbo trabaja concuerda con el sujeto y está en tercera persona del singular. Nosotros estamos en casa. Nosotros es el sujeto y estamos concuerda con el sujeto y está en primera persona del plural. Pero ¿qué pasa en estas oraciones? Me gusta mi trabajo. Nos gusta tu casa. ¿Te gustan mis zapatos? Me gustas tú. A Juan le gusta bailar. Pareciera que el verbo no encaja con el sujeto para nada. Pero resulta que el verbo gustar, junto con algunos otros verbos, es un verbo afectivo. Los verbos afectivos se utilizan para hablar de emociones, intereses, preferencias, etc. Otros verbos afectivos son encantar, divertir, molestar, etc. Y cuando se usan verbos afectivos, el sujeto de la oración es la cosa o la persona que gusta o divierte o molesta, no la persona que experimenta estas emociones, ideas, intereses o preferencias. Entonces el sujeto de estas oraciones es me gusta mi trabajo. El sujeto de esta oración es mi trabajo. Nos gusta tu casa. El sujeto es tu casa. ¿Te gustan mis zapatos? El sujeto son mis zapatos. Me gustas tú. El sujeto eres tú. A Juan le gusta bailar. El sujeto es bailar. Fíjate que en estas oraciones el verbo sí concuerda con el sujeto gramatical. En la oración me gusta mi trabajo, el sujeto, mi trabajo, concuerda con el verbo gusta. En la oración nos gusta tu casa, el sujeto, tu casa, concuerda con el verbo gusta. En la oración ¿te gustan mis zapatos? El sujeto, mis zapatos, concuerda con el verbo gustan.
En la oración me gustas tú, el sujeto tú concuerda con el verbo gustas. Y en la oración a Juan le gusta bailar, el sujeto, que es bailar, que es un verbo en infinitivo, concuerda con el verbo gusta. ¿Comprendes mejor esta parte? La persona que tiene o siente las emociones, ideas, intereses o preferencias se expresa con un pronombre, así. Me gusta mi trabajo. Nos gusta tu casa. ¿Te gustan mis zapatos? Me gustas tú. A Juan le gusta bailar. Fíjate en los pronombres me, nos, te, me, le. También podemos decir, a mí me gusta mi trabajo. A nosotros nos gusta tu casa. ¿A ti te gustan mis zapatos? A mí me gustas tú. A él le gusta bailar. A mí, a nosotros, a ti, a él, se usan para hacer énfasis o para diferenciar. A él le gusta bailar, pero a mí no. A nosotros nos gusta tu casa, aunque a los vecinos no les guste. ¿Entiendes ese énfasis? Entonces, ¿ya entiendes por qué en español se dice yo quiero unos zapatos nuevos, pero me gustan estos zapatos? O nosotros queremos a Ana, pero ¿nos gusta Ana? También hay otra manera de usar el verbo gustar, donde este verbo no se usa como un verbo afectivo. Esta forma es muy poco común, pero la puedes encontrar en canciones, en algunos libros, y la vamos a explicar para que la entiendas. La estructura es así. Sujeto más el verbo gustar conjugado más de más un objeto. Vamos a explicarlo en ejemplos. En vez de ¿le gustas a Raúl? Dices Raúl gusta de ti. O en vez de me gusta leer libros, dices gusto de leer libros. En estas oraciones el sujeto es diferente. En la oración le gustas a Raúl, el sujeto eres tú. En la oración Raúl gusta de ti, el sujeto es Raúl. En la oración me gusta leer libros, el sujeto son los libros. Y en la oración gusto de leer libros, el sujeto soy yo. El verbo gustar concuerda con el sujeto. Pero si quieres usar el verbo gustar tú mismo, recomiendo usar la forma común, que es le gustas a Raúl o me gusta leer libros. Espero que hayas logrado comprender un poco mejor cómo funciona el verbo gustar. Si tienes alguna pregunta o algo no te quedó claro, puedes dejarlo en los comentarios. Y también puedes contarnos qué otra parte de la gramática española te cuesta o te causa problemas. Haremos un video al respecto si todavía no tenemos uno. Si te gustó este video, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Y si quieres ver otro video como este, acá tienes una recomendación.